Bien, estamos a horas de las elecciones de término medio en el país y especialmente vamos a analizarlo en la provincia de Santa Fe. Le agradecemos al profesor e historiador Jorge Fernández, mi gran profesor de Historia Institucional Argentina en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y bueno, me parecía interesante charlar un ratito de los hitos electorales en la provincia de Santa Fe, tal vez sin irnos tan lejos, ¿no? Pero eh, eh, toda elección de término medio o elección general se juega la vida o la muerte, parece, en la Argentina, ¿no? ¿Te da Parecería, parecería, ¿eh? parecería, porque me da toda la idea, en primer lugar, rescatemos el hecho de que votamos, ¿no? Sí, 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 sí. En primer lugar. En segundo lugar, me parece que en la elección de medio término, en la elección de presidente, de gobernador, de intendente, es como si la ciudadanía se diera cuenta que ahí hay una porción más importante de poder para decidir su vida, o que influye en su vida. En la elección de medio término me da toda la idea de que hay mensajes en general dirigidos al oficialismo, cualquiera sea el oficialismo, Sí. que es de apoyo o de crítica o de protesta, más que de modificación de modelos en términos generales, cosa que sí se ve claramente en una elección presidencial en la Argentina. Me da toda la idea de que la Argentina del 2001 a la fecha, del 83 a la fecha, perdón, siempre elige como con dos modelos. No necesariamente estoy hablando de dos modelos que se repiten a lo largo de toda la historia argentina, pero que es como si se polarizara la elección. Ajá. En la elección de medio término yo tengo la idea de que empiezan a crecer fuerzas o aparecen siempre terceras fuerzas. Yo me acuerdo en 2009 de Narváez, Por ejemplo. por ejemplo, que ganó, ¿Que ganó? que ganó, que ganó y que parecía que terminaba el gobierno entonces existente. Y sin embargo ese gobierno a partir de ese momento se fortaleció y llegó después al 54% en el 2011. En el 2013 el fenómeno Massa, que gana la elección, ¿no? Y que termina saliendo tercero en la general, porque la polarización en alguna medida lo invisibiliza. Me da toda la idea que en las elecciones intermedias, si bien existe esto de la grieta o de dos miradas diferentes sobre la Argentina o sobre la provincia, sobre la Argentina, las terceras fuerzas o las otras fuerzas, especialmente en un mundo pospandemia, en una Argentina pospandemia, en una provincia pospandemia, van a tener manifestación electoral. Eso no me parece absolutamente legítimo, me parece que la elección no desestabiliza a ningún gobierno en particular, aunque obviamente la elección indica señales. La ciudadanía está tirándole, por ejemplo, ¿podemos ir bien a lo concreto? Dale, vamos, vamos. Está claro que en el orden nacional Cambiemos obtiene la misma cantidad de votos que obtuvo en el 2019. No obtiene más, obtiene la misma. Y que hay un mensaje de la ciudadanía, me parece que absteniéndose al gobierno, al frente de todos, en el sentido de ese mensaje es, bueno, ya sea por la situación económica heredada, pero no superada durante la pandemia, o por los límites que la pandemia o la limitación a la vida social requirió, empezando por el sistema educativo y siguiendo por todos los órdenes, o por una inseguridad que se acrecienta, manifiesta como una especie, no quiero emplear la palabra voto castigo, pero mensaje. O sea, Yo no te voté para esto. A ver, la pregunta es simple, ¿no? ¿Condena el pasado del gobierno, ya sea este o cualquiera, o cualquier gobierno que esté gestionando, o tiene una mirada de expectativas para el futuro? ¿Qué crees que...? Debería distinguir. Sí. Debería distinguir. Por ejemplo, me parece que en el 2001, en la elección intermedia del 2001, hay como una especie de decir esto se termina. No me refiero al gobierno de la Rúa en particular, este tipo de modelo, modelo neoliberal, Menem, de la Rúa, se termina.
2009, por lo visto, fue un mensaje para decir modifiquen algunas cosas, porque si 2 años más tarde se obtiene un triunfo con el 54%, 2013 es como una situación demasiado atípica. Pero hoy me parece, a mí me tocan las generales de la ley, pero me parece que es un mensaje más para condenarte y sacarte del gobierno, más que eso, es un mensaje para pedirte que vos cumplas con lo que habías prometido, con lo que prometiste en la campaña del 2019. Y bueno, se verá en el resultado que me parece que obviamente va a tener algunos cambios, porque hubo una porción importante de la población que no votó, especialmente en los sectores más humildes o más carenciados o de determinada edad. Pero tengo toda la sensación de que cualquiera sea el resultado, no tiene que tener una mirada de que fortalece el sistema democrático y no que lo desequilibra, porque en definitiva, si el voto ciudadano es que haya mayores representantes de la fuerza política que no es el oficialismo, cualquiera sea la provincia, bueno, hay que leer esto. Hay que leer que no se ve representada en el oficialismo y que considera que la oposición lo puede representar mejor. Y esto no, el voto no se analiza, no se critica el voto. ¿Estás de acuerdo así como está planteado el modelo de las PASO o no? Digo, porque hay una sensación de euforia de aquellos que ganaron la PASO diciendo, bueno, ya está, ¿no? O diciendo una sensación de derrota del otro lado diciendo, bueno, perdimos, ¿no? Pero así como están presentadas, ¿a vos te parece? Creo que esta fue una de las PASO más genuinas, porque no hubo debate tampoco, prácticamente. Tampoco hubo debate. No hubo debate, digamos, fue una carrera de cada uno de los sectores de los candidatos a ver quién quedaba. Sí. ¿O no? Sí, coincido. Yo creo que la PASO, como en su momento la ley de lema, son expresiones que en alguna medida purifican. Es como abrir la ventana respecto a lo que era una tradicional interna, donde solo votaba el afiliado y donde me parece que la presencia de los aparatos, para ponerle nombre de cualquiera sea del partido del cual hable, tenía una primacía mayor. En cambio, en una PASO... Muchas veces se reunía en un congreso provincial y decidía de modo indirecto. De modo indirecto. Decidía de modo indirecto. Si uno se iba a acostar más temprano, perdía. Entonces digo, eso me parece un adelanto. Sí. A mí lo que me queda duda, en el caso concreto de la provincia de Santa Fe, y lo charlamos la vez pasada con algunos colegas docentes, es el sistema electoral de la provincia de Santa Fe. Este sistema hoy vigente en alguna medida vulnera el espíritu de la Constitución, porque yo gano como gobernador y en el momento que asumo, no porque haya una elección intermedia, resulta que no tengo la mayoría que la Constitución prevé en principio para aquel que gana. La Constitución de la provincia de Santa Fe muy sabiamente le otorga 28 sobre 50 diputados, porque presupone que vamos con la misma boleta. Cuando uno tiene el sistema hoy vigente en la provincia de Santa Fe, se pueden generar situaciones de no gobernabilidad. Concretamente. Ahora, algunos piensan que esa mayoría tuvo que ver con dotarle de una gobernabilidad seria al gobernante que triunfa en función también de las interrupciones y los golpes de Estado en el país, ¿o no? Está bien, pero la Constitución del 62 en eso me parece que claramente le está buscando el espíritu de la Constitución, que el gobernador tenga en diputados una mayoría que hoy no tiene, pero no porque sea un traspié del gobernador, sino por cómo es el sistema. Hoy no lo tiene. No lo tiene. Y esto afecta, a mi entender, la gobernabilidad. No me refiero en el caso concreto de este gobernador en particular, sino podría darse con otros gobernadores. Entonces ahí veo algún tipo de inconveniente que no tiene nada que ver en definitiva con la PASO, pero hago una reflexión en términos generales. Sintéticamente creo, Guillermo, que una elección no tiene que ser nunca una elección intermedia, especialmente una elección intermedia, es una elección donde hay mensajes, donde no se modifica el Poder Ejecutivo,
que es la fuente principal de poder en países como el nuestro, sistemas presidencialistas o con gobiernos fuertes. Fuertes no quise autoritarios, gobiernos con poder. sorte de poder. Y que después en el Congreso, mi experiencia en los años que estuve allí en uno de los bloques, es que después en el Congreso hay más diálogo de lo que uno cree. Y en ese diálogo siempre está la alternativa, en la medida en que haya diálogo, porque no es que hay escribanías. No hay escribanía ni en el gobierno A ni en el gobierno Z. Hay diálogo abajo, acá hay diálogo. Obviamente el oficialismo responde en general a la legislación que preconiza el Poder Ejecutivo. Pero en este diálogo está siempre la posibilidad de lo que a mi entender es un problema en el sistema institucional argentino, en el sistema político argentino, que nosotros tenemos facilidad para determinadas políticas públicas, por ejemplo, la de defensa, del 83 a la fecha, hay un continuo con variantes. Por ejemplo, en educación, desde una educación pública, reforma universitaria, gratuidad de la enseñanza, hay como un continuo, con variantes, según quien gobierne. Ahora, no logramos establecer una política pública que garantice o articule campo con industria, mercado interno con mercado externo, y básicamente lo que tiene cualquier país desarrollado del mundo, que es un mínimo de bienestar. Cuando uno mira cualquiera hacia el gobierno, hay variantes significativas. Algunos generan empleo y otros, al generar desempleo o quiebra de las pymes, terminan generando planes que después se lo van a adjudicar al gobierno que viene, pero bueno, es otro que digo. Eso en el Congreso. En el Congreso tiene que ser como una especie de mesa de diálogo para facilitar lo que naturalmente no nos sale entre las fuerzas políticas. Por lo visto no nos sale. Nos salen algunos temas y no nos salen otros. Claro, algunos dicen, bueno, pero no algunos, digo, la mayoría de los candidatos en esta elección de medio término, bueno, plantean, algunos dicen, bueno, vamos a equilibrar el Congreso, otros dicen, no, porque van por todo. Otros que dicen, bueno, hay que lograr políticas de Estado, ¿no? Pero ¿se pueden lograr políticas de Estado en temas tan sensibles como, te diría yo, reforma laboral, reforma previsional? ¿No? Porque hay otros poderes también que están funcionando independientemente de la voluntad del legislador, ¿o no? El poder sindical, por ejemplo. El poder sindical. Poder Judicial. Poder Judicial, por ejemplo. Yo te tengo que decir acá mi opinión personal. Yo creo que todos los acuerdos no son para retroceder en pérdida de derechos, sino para nuevas inclusiones y nuevos derechos. ¿Cuál es el mérito de acordar en la política universitaria? ¿Por qué el actual rector de la universidad preside el SIN, por ejemplo, el Consejo de Rectores? ¿Y por qué se rota? ¿Y por qué tiene a lo mejor una excelente relación con el ministro actual? Porque hay una política pública que con matices significa siempre mayores derechos y no menos derechos. Entonces yo digo, los acuerdos tienen que ser para mejorar la calidad de vida e incorporar nuevos sectores y nuevos derechos. Si yo me voy a sentar en la mesa para decir que vamos a tener menos derechos, bueno, entonces sí se dificulta indiscutiblemente el diálogo, porque honestamente creo, que nosotros nos falta todavía para llegar al mínimo de derechos que la totalidad de la ciudadanía tiene que tener. Totalmente de acuerdo, pero cuando, Jorge, vos hablas con empresarios, sobre todo, yo no me animo a decir pospandemia, ¿no? Pero la pandemia dejó un tendal en lo económico, en el empleo, en el trabajo. Bueno, se adelantó la revolución digital. Aquel empleador que dice, bueno, yo tenía 7 empleados, pero estoy funcionando con 2. Dice, yo no tomo un empleado más, ¿no? En estas condiciones laborales yo no lo tomo. Bueno, y esto también es un trabajador que queda en la calle también, ¿no? Es un trabajador que queda en la calle. Bueno, que yo creo, lo que sí creo... No te quiero llevar únicamente al tema de la reforma laboral, pero digo, hay sectores, el sindical, el empresario, la voluntad del legislador, que hay que congeniarla de alguna forma. Hay que congeniarla. Ahora, congeniar significa claramente que reactivemos, se puede congeniar a partir de una reactivación del aparato productivo, que me parece que se está dando. Se está dando.
se puede congeniar con nuevos derechos en la medida en que haya crecimiento. Si yo voy a aplicar políticas de ajuste, vos me vas a aplicar políticas de ajuste, yo soy un dirigente sindical, voy a defender la fuente de trabajo. Si yo soy empresario y tengo una situación de carencia de productividad porque no hay consumo, y no hay consumo porque hay ajuste en los salarios, entonces también no es fácil sentarse en la mesa. En esto me parece que la pandemia es como la crisis mundial de 1929, que espero no se lleve puesto a los gobiernos como se lo llevó a Irigoyen injustamente. Que acá vuelve a tener vigencia, yo no soy economista, pero la teoría de Keynes, acá se sale con más trabajo, con más trabajo. El trabajo es el que genera el incremento del consumo y el consumo es el que genera producción. Y creo que el gobierno de la provincia de Santa Fe, en particular, parece que es un gobierno, por ejemplo, que con medidas simples y sencillas, como Billetera Santa Fe, produce una reactivación en una parte de la actividad comercial. O con el boleto gratuito me está favoreciendo el bolsillo de muchísimos ciudadanos, a lo mejor no de mis hijos o de mis nietos, que a lo mejor van en auto a la escuela, pero sí de todos aquellos que usamos o usan el colectivo. Digo, hay que poner en esto voluntad no solo para no perder derechos, sino para poner dinero en el bolsillo de la población y para apoyar al sector productivo. Porque si nos vamos a empantanar en un debate de tipo ideológico o digamos, en un debate basado más en el odio que en la construcción de un futuro mejor para la ciudadanía, me parece que no vamos a salir, cualquiera sea el resultado electoral, Sí. No es que estoy observando que como consecuencia de un resultado electoral que en principio en la PASO fue adverso para la fuerza política a la cual yo ascribo, esto está mal, ¿no? Estoy diciendo que de esto se sale, me parece, con producción, con trabajo y sin pérdida de derechos. Claro. A lo mejor reformulación de los derechos. No, o sea, no es que la oposición dice ganamos y nos llevamos todo, o mejor dicho, el oficialismo, y la oposición dice ganamos y empantanamos todo, digamos. Ninguna de las dos sirve. Ninguna de las dos, sí. Y te reitero la experiencia del 2009, donde estaba el grupo, me acuerdo que se llamaba Grupo B o Grupo A, sí. Que parecía, vos lo mirabas en términos de opinión pública, como que estaba absolutamente en contra de todo, y sin embargo hubo un conjunto de avances en las medidas que propuso el Poder Ejecutivo que pasaron por el Congreso. Jorge, muchas gracias por la visita. Gracias, Guillermo. Vamos a recordar que el doctor Jorge Fernández es el autor de la compilación de Historia de la provincia de Santa Fe, muy pero muy interesante, muy didáctica, acerca de comprender, bueno, cómo fueron los primeros pasos en la provincia de Santa Fe y bueno, hasta llegar casi a nuestros tiempos, ¿no? Así que la recomiendo, ¿eh? Bueno. Ha sido muy, pero muy interesante, ¿no? Una obra de ATE. De ATE. Idea de ATE que tiene unos audiovisuales que son un éxito. Sí. Gracias, ¿eh? No, al contrario.